días, familia. Esto es Teoterapia Salud Total. Vamos en este tiempo a hacer algunas reflexiones. Quiero invitarles a que estemos metiéndonos en esa sintonía en relación a lo que es necesario que nosotros como hijos de Dios en estos tiempos que estamos viviendo podamos tener la oportunidad de digerir y de pedirle al Espíritu Santo revelación y pedirle al Espíritu Santo entendimiento. La verdad, cuando uno mira el ministerio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene a su cargo, por un lado, el seguir implementando su iglesia, seguir dándole a la iglesia lo que necesita para que la iglesia pueda cumplir su misión. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de la Iglesia Universal de Jesús. Estoy hablando no de una institución humana llamada iglesia tal o iglesia senti, no, estoy hablando de la iglesia en general, de todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, por lo cual hacemos parte de la iglesia de Jesús. Y esa responsabilidad del Espíritu Santo Él la quiere cumplir y la ha venido cumpliendo, de poder llevarnos a nosotros a convencernos, a mostrarnos la verdad, a incendiar nuestros corazones, para que podamos nosotros entender la responsabilidad de una iglesia militante, de una iglesia responsable, de una iglesia que tiene una función primordial, que es la de preservar, que es la de la sal, preservar, dar sabor. La de la iglesia que es ser luz. Y la luz siempre es en medio de las tinieblas. Jesús declaró que ustedes y yo somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nuestra misión es llevar a Jesucristo a que cada persona pueda tener la oportunidad de aceptarlo, rechazarlo. Y de aquellos que tomen la decisión de aceptarlo, de que ellos puedan crecer, puedan madurar. El Espíritu Santo tiene la responsabilidad de ir preparando todo para la venida de Jesús, para el rapto de la iglesia y posteriormente su segunda venida. Pero es necesario que entendamos que esa obra del Espíritu Santo solo podrá ser hecha en la medida en que encuentre corazones, encuentre hombres y mujeres dispuestos a hacer su obra, dispuestos a entender el papel, el llamado que les corresponde. Y evidentemente esa es una primera gran obra y gran responsabilidad que tiene el Espíritu Santo. Avivar hombres y mujeres, implementarlos. Y obviamente el único que puede hacer eso es Él, pero también depende de hombres y mujeres que, estando haciendo parte de la iglesia de Jesús, estemos dispuestos a despertar y estemos dispuestos a tomar el riesgo de dejar el conformismo a un lado, dejar la inmadurez, de dejar la conveniencia y jugárnosla por el Señor. Por otro lado, el Espíritu Santo tiene otra tarea que es la de tomar la vida de aquellos que no conocen a Jesús y convencerlos para que tomen una decisión por Jesús.
Por un lado, tiene un trabajo con los hijos de Dios, con usted y conmigo, con la iglesia. Pero por el otro lado, tiene el trabajo con el no cristiano, para ayudarlo a que él pueda tomar decisiones y pueda reconocer sus realidades. Y pueda tomar una decisión por Jesucristo, prepararlo para eso. Y evidentemente esa labor que le corresponde al Espíritu Santo, nosotros estamos muy seriamente comprometidos con ese trabajo del Espíritu Santo. Porque Dios Padre estableció desde el principio que el método para todo eran los hombres. Y el método para que Dios pueda cumplir su propósito en medio de nosotros, seguimos siendo los hombres, las personas. Dios podría perfectamente hacer las cosas sin tenernos en cuenta. Dios podría poner orden en todo el desorden que existe hoy, con un par de arcángeles, y aún sin ningún arcángel, Dios podría organizar y hacer las cosas y punto. Para el Señor eso es muy fácil. Pero Dios Él no es de los que hace las cosas por el camino rápido, cómodo. Él decidió que usted y yo, o que el ser humano fuera la corona de la creación. Y ha creído y ha decidido que usted y yo, como parte de la iglesia, nos volvamos fermento, nos volvamos bendición para un mundo que cada día está más y más perdido. Por eso nos corresponde a nosotros ahora entender que no tenemos otro camino que humillarnos, buscar el rostro de Dios, ayunar y clamar. Creo que esa es la parte importante en la que el Espíritu Santo quiere que la iglesia de hoy entienda esa responsabilidad. Y que nosotros, en el caso del CENTI, entendamos nuestra parte. Y todo esto, familia, pues tiene que ver un poco con lo que acaba de pasar esta semana en Texas, el domingo pasado. Cosas que desde el punto de vista humano son absurdas, pero que si nosotros por el Espíritu Santo dejamos que su palabra nos hable, nos daremos cuenta qué es lo que necesitamos aprender detrás de todo esto. Y la verdad, hay muchas cosas, hay mucha tela para cortar. Hay diferentes posiciones, diferentes actitudes, reacciones frente a algo tan absurdo como un hombre que entra a una iglesia y mate en un culto a 26 personas. Y ese es uno de nuestros primeros problemas, que somos expertos en explicar tragedias. Cuando situaciones como estas nos deberían llevar a dolernos, a dejar de pensar más, dejar de pensar tanto en nosotros. En dejar de pensar en este cristianismo tan egoísta y personalista en el que hemos sido atrapados, y en el que no tenemos cómo ver más allá de nuestras propias narices. Por eso vamos a tocar algunos puntos para que de una forma natural podamos empezar a aprender cosas que el Espíritu Santo quiere que aprendamos.
Yo quiero invitarles a que, mirando Hebreos capítulo 11, versículo 35, libro de Hebreos, le demos la oportunidad al Espíritu Santo para entender que este libro de Hebreos fue escrito por hombres y mujeres que desarrollaron fe a través de la historia, tanto del pueblo de Israel como de gente no judía y de la iglesia. Gente como Moisés, o mejor, gente como Abraham, que no era judío, pero que dispuso su corazón y Dios lo eligió para formar un pueblo. Gente como Moisés, que fue judío. Gente como Rahab, que no era judía, cananita. Gente como Ruth, que no era judía, moabita. Y gente como Pedro, que siendo judío se hizo cristiano. Gente como Pablo, que siendo judío se hizo cristiano. En Hebreos capítulo 11 está lo que hemos llamado los héroes de la fe. O sea, aquellos hombres y mujeres que a través de la historia, no los menciona por supuesto a todos, menciona algunos cuantos, demostraron y entendieron a lo que habían sido llamados. Y vale la pena que nosotros entendamos que este Hebreos 11 fue escrito para usted y para mí, y que usted y yo como cristianos estamos llamados por el Espíritu Santo a ser parte de esta galería de la fe. Porque eso que ellos vivieron, también usted y yo estamos llamados a vivir. Lo primero que yo quiero que tomemos, que quiero que ahorita lo leamos, primer punto que podamos ir resumiendo y aprendiendo, es que tener una fe inquebrantable en Dios no garantiza una vida sin dolor y sin sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellos que insisten que la vida cristiana ideal es tener una vida sin dolor, tener una vida sin sufrimiento, están muy equivocados. Porque eso nunca es lo que la Biblia ha planteado. Por eso quiero invitarles a que de manera consciente le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe esto que está aquí en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11. Dice en el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron, yo quiero que usted tome esa larga lista. Dice, otros fueron atormentados. En el 36 dice, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. En el 37 dice, fueron apedreados, aserrados, o sea, fueron cortados con sierras.
fueron descuartizados con sierras, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La lista sigue. Pobres, angustiados, maltratados. La pregunta entonces es, ¿de quiénes está hablando? ¿A quiénes se refiere que vivieron todo esto? Hebreos 11 establece que los cristianos podemos y debemos enfrentar sufrimiento y debemos enfrentar dolor. Lo dice claramente. Ser muertos, atormentados, vituperados, azotados, encarcelados, apedreados, aserrados, probados, asesinados, pobres, desplazados, angustiados, maltratados y errantes. Y por supuesto que aparece de manera natural la queja en nuestro corazón. Y la primera queja, el primer planteamiento que puede haber en nuestro corazón es, no, yo me hice cristiano exactamente para no vivir nada de eso. Yo soy cristiano porque quiero huir de todo eso. Y muchos podemos estar muy engañados, pensando que como hijos de Dios, nada de estas situaciones las vamos a vivir. Y por supuesto que el plan de Dios para su vida no es que vivamos en medio de todas estas situaciones, pero sí, el sufrimiento es inevitable, porque el sufrimiento nos permite crecer en el verdadero amor. Ayer recibí por WhatsApp el video de un hombre que pedía oración por su vida. Un hombre joven, exitoso, con sueños profesionales. Y pedía oración por su salud, que le apareció un cáncer. Y él reconocía que siendo cristiano de mucho tiempo, entiendo pues que así era, desde hace unos meses que le descubrieron un cáncer, él reconocía que había ido cambiando su actitud frente a su esposa y a sus hijos, y que su relación con su esposa y sus hijos había cambiado de manera trascendental 3 meses atrás. Pero la causa, ¿cuál fue? Un cáncer. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar un cáncer para poder valorar más a la esposa o a los hijos? O poder amarse uno a sí mismo, en el sentido de buscar más las cosas de Dios. Pero es que precisamente por eso necesitamos a veces ese dolor, ese sufrimiento de enfrentar un cáncer. Y este hombre decía con sus propias palabras, bendito cáncer. Luego, el sufrimiento y el dolor es una oportunidad que nosotros tenemos para crecer. En segundo lugar, tenemos que entender que mientras este mundo esté caído, que podamos entender que
Hay un plan de restauración establecido por Dios que se viene cumpliendo, en el que en este momento hay un príncipe de este mundo, que es Satanás, y que los cristianos estamos viviendo en este mundo, y que estamos viviendo en un mundo caído, desde Adán y Eva, y que falta el evento de el arrebatamiento de la iglesia. Los hijos de Dios seremos tomados. Viene un tiempo de que se llama la gran tribulación. Y al final de ese periodo, Jesucristo volverá con usted y conmigo para retomar el control, para volver a poner todo en orden. Y Jesucristo reinará durante 1000 años. Y comenzando ese reinado, Satanás será atado durante 1000 años. Y al final de los 1000 años, Satanás volverá a ser suelto. Habrá otra revuelta. Y finalmente vendrá el juicio final. No para los cristianos, sino para todos aquellos que nunca aceptaron la esperanza del Mesías y nunca aceptaron a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador. Vendrá el juicio final, el juicio de las naciones, el juicio a Satanás, y serán echados al lago de azufre y de fuego. Después vendrá la nueva Jerusalén y el nuevo cielo y la tierra nueva. Todo eso con el propósito de que Jesucristo, el Rey de Reyes, a quien se le entregó todo dominio y autoridad, Dios Padre le entregó a él todo dominio y autoridad, vuelva otra vez a restituir todo como al principio. Y nosotros, como usted lo ha podido ver estos últimos 2 minutos que he estado hablando de todo el plan que falta por cumplirse, pues estamos viviendo una etapa de la iglesia donde vivimos en un mundo caído. Y mientras estemos viviendo en un mundo caído, vamos a seguir teniendo la dificultad de vivir en un mundo así. Así de que, familia, el sufrimiento es inevitable. Ahora, en tercer lugar, tenemos que decir que Dios sigue teniendo el control. Porque, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que pasó ahora el domingo en Texas, entonces salen algunos, o salimos algunos primero a culpar a Dios. Es que Dios falló. El Dios de esos hombres y mujeres que estaban en esa iglesia falló. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no evitó esa tragedia? ¿Dónde estaba la protección? ¿Por qué están muertos esos 26 que se supone que son cristianos, que estaban en una iglesia orando y cantando, y que se supone que fueron a recibir la palabra de Dios? Y se supone que amaban a Dios, como seguramente así era. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Otros saldrán a decir que eso que pasó el domingo fue la perfecta voluntad de Dios. Otros saldrán a explicar tragedias. Otros quedaremos en silencio y no diremos nada.
Pero yo quiero decirles, familia, que evidentemente desde el punto de vista humano es absurdo lo que pasó el domingo. No tiene sentido, es absurdo. Y nos confronta. Pero entonces también hay los otros que empiezan a plantear, ¿quién sabe qué pecado tendría esta gente? ¿Quién sabe qué pecado tendría este pastor que le asesinaron a su hija? ¿Quién sabe cómo estaban viviendo cada uno? Que Dios los disciplinó y los mató. Usted podrá oír toda una serie de cosas absurdas, necias, a la luz de la palabra de Dios. Hay algunos que se vuelven expertos en explicar tragedias. Y hay en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, los primeros versículos, hay una bonita manera de ver cómo el Señor Jesús, en la época de Jesús hubo también tragedias. Y la enseñanza de eso es que lo único que el Señor quiere es que cuando suceden cosas como estas, o cuando no suceden cosas como estas, en medio de la tragedia, fuera de la tragedia, nos arrepintamos. Yo quiero decirles, familia, Dios es soberano. Dios usará esta tragedia y la canalizará para bendición. Estoy seguro de eso. La pregunta entonces es, ¿estamos dispuestos a sufrir lo que sea necesario por Jesucristo? Porque toda esta lista de Hebreos 11, de ser muertos, atormentados, vituperiados, azotados, encarcelados, apedreados, aserrados, probados, asesinados, pobres, desplazados, angustiados, maltratados y errantes. 14 cosas. No las sufrieron por mala suerte. No, las sufrieron por ser cristianos. Las tuvieron que enfrentar por ser hijos de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto usted y yo estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio? ¿Cuántos realmente nosotros podemos entrar a considerar que Dios elija que usted y yo nos volvamos mártires? ¿Qué sentido tuvo la vida de Juan Bautista? Vino, comenzó, encontró un ambiente espiritual terrible, abrió el campo para la llegada de Jesús, hizo lo que tenía que hacer, y por hablar y hacer lo que tenía que hacer, terminó su cabeza en una bandeja. Y yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué la vida de Juan Bautista, su vida ministerial, fue tan corta? ¿Usted no ha pensado la posibilidad de qué hubiera pasado si Juan Bautista hubiera sido el primer discípulo de Jesús durante 3 años? Un hombre como Juan Bautista. Un hombre como Juan Bautista
Evidentemente era una gran bendición. Hubiera sido una gran bendición para el ministerio de Jesús. Evidentemente lo fue. Pero Juan Bautista pagó con su sangre. Le cortaron su cabeza. Y le cortaron la cabeza aparentemente por un capricho de una mujer. Por haber hablado la verdad. Le cortaron la cabeza por venganza. Y pareciera que Dios no hizo nada para evitar eso. Sin embargo, Juan Bautista terminó siendo un mártir. Y la pregunta es, ¿te gusta ese rótulo? ¿Morir y sufrir por Jesucristo? ¿Estaríamos dispuestos? Es posible que tengamos que volvernos mártires. O es posible que tengamos y podamos sobrevivir a la persecución. Sea una cosa o sea la otra. Es parte del rol a lo que los cristianos hoy estamos llamados, porque estamos en medio de una iglesia fría, sin compromiso, egoísta, donde solo seguimos pendientes de nuestro propio beneficio y de que no le pase nada al esposo, a la esposa, a los hijitos. ¿Cuánto nos cuesta ir por los perdidos en esta Navidad en familia? Para pensar solo en eso. Pero no quiero usar esto que pasó en el domingo en Texas como un motivo para que usted se sienta animado a ser parte de los anfitriones. Allá afuera hay mucha gente que está necesitando de Jesucristo. Y quizás haya muchos peros en su corazón respecto de ser anfitrión. Es posible que usted no quiera incomodarse. Yo solo quiero pedirle que le pida al Espíritu Santo dirección. Solo le quiero volver a leer la lista de Hebreos 11 para que usted recuerde sus peros, el no querer ser parte de todo este proyecto de llevar bendición a otros, o el no poder según cada uno de nosotros. Piénselo y sopéselo con el sufrimiento y el dolor planteado en Hebreos 11. Y le vuelvo a repetir las 12 o 13 o 14 palabras. Dispuestos a ser muertos, atormentados, vituperiados, azotados, encarcelados, apedreados, aserrados, probados, asesinados, empobrecidos, desplazados, angustiados, maltratados y errantes. No por el pecado, sino por ser hijos de Dios, por vivir en el Espíritu, por ser testigos fieles. Que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes y nos des entendimiento. Permítenos madurar y crecer, Señor. Vale la pena ayunar, vale la pena buscar tu rostro, porque necesitamos entendimiento para vivir el que yo de manera personal sigo declarándolo. No sé si esté equivocado o no, pero sigo creyendo que este es el momento más difícil, frío, que la iglesia está viviendo en la historia de estos 2000 años.
después de grandes avivamientos, hoy la iglesia está viviendo un momento muy difícil, Señor. Muy difícil, tú lo sabes. Y solo tu obra en nosotros, que nos despierte, que nos permita ponernos el uniforme de soldados tuyos para tomar tus armas y enfrentar con valor Hebreos 11. Gracias por tu cariño, Señor. Que esta iglesia del Senti New England, Señor, nos encuentre apercibida y reaccionando con valor, con amor, con responsabilidad en el desafío que hoy estamos viviendo. Gracias por tu cariño, Señor. Vale la pena vivir para ti y por ti. Finalmente, Señor, tomando las palabras de Romanos, cuando el apóstol Pablo dice que sea que vivamos o sea que muramos, Romanos capítulo 14, versículo 8, para ti morimos y para ti vivimos, Señor, porque somos del Señor, somos tuyos. Gracias por tu cariño. En el nombre de Jesús. Amén.